estrés postraumático. Ahora, todos juntos, ahí sí que durante la pandemia, pues hemos globalizado un montón de cosas, ¿no? Cosas difíciles para nosotros, que es como el sufrimiento mismo de lo que estamos viviendo del virus, las personas que se van, el confinamiento, pero a la vez cosas importantes y buenas, como lo que tenemos actualmente de poder compartir, y esto es un ejemplo de ello, a nivel internacional en tiempo real, sin necesitar movilizándonos. Sin embargo, pues sabemos que la pandemia ha traído pues ciertas dificultades importantes a todo el mundo. Y una de las dificultades nuevas que pues ya se avisoraban desde los países donde se dieron los primeros casos más fuertes es precisamente las consecuencias en salud mental. Y de hecho, pues todos estamos viviendo post pandemia, ni siquiera hemos, bueno, ni siquiera lo podemos llamar post porque no hemos salido de la pandemia y cada vez, pues ustedes pues, no me dejarán mentir, los casos de depresión y ansiedad nuevos van aumentando en la clínica, ¿verdad? O en la consulta privada y en la consulta pública, ¿no? Lo cual nos pone alerta y pues hace muy relevante este tema, ¿no? Precisamente la terapia focalizada en las emociones y en la depresión. Entonces, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Pues les voy a dar un marco referencial de por qué es tan importante epidemiológicamente hacerle la entrada al tema de la depresión. Y eso es a nivel, pues, no solo de Latinoamérica, sino que, por supuesto, con nuestros colegas españoles, ¿no? También, posteriormente, les voy a hablar de todas aquellas etiologías o factores causales que están muy bien estudiados, conocemos actualmente en la depresión, y cómo se van enmarcando de alguna manera dentro de un mismo modelo único que pues nos puede ser muy útil a la hora de aplicar la terapia. En tercer lugar, pues les voy a hablar de las características y generalidades de cómo se aplica la terapia focalizada en las emociones individual a la depresión per se y ciertas características específicas a tomar en cuenta que serían un poquito diferente a lo que haríamos como por ejemplo en ansiedad, ¿verdad? Lo hacen un poquito diferente, pero lo hace sumamente útil hacerlo en lo que hemos visto en la práctica clínica y han apoyado diversos estudios. Para por último presentarles un par de casos personales que viví con TFE individual en depresión y cómo este modelo fue sumamente útil para mí, ¿verdad? Entonces, comencemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Iberoamérica, en la región de las Américas, en Latinoamérica? Pues sabemos que la depresión es algo como muy prevalente, ¿no? De hecho, si pudiéramos considerar la región de Américas en total, y Américas, pues es todo el continente americano, incluyendo los países que son de habla inglesa, ¿no? Lo que es prácticamente Estados Unidos y Canadá, pues tenemos una prevalencia total de 6.7. Esto quiere decir que casi 7 personas de 100 padecen de depresión en un momento en la vida. Y si excluimos esos países y pues ya solo nos vamos a los considerados latinoamericanos, pues es exactamente igual, ¿verdad? Es un 6.7%, o sea, es algo que es sumamente prevalente, ¿verdad? En la práctica clínica cotidiana. Y estos son niveles, podríamos decir, prepandemia, antes de vivir la pandemia, ¿no? Entonces, todos sabemos que si tenemos 10 pacientes sentados en la sala de espera de la clínica, ya sea una clínica pública o una clínica privada, lo más probable es que de esos 10 pacientes, ya en el contexto de atención de salud mental, por lo menos 8 de los 10 que están sentados ahí, muy probablemente estén padeciendo de depresión. Entonces, es relevante dentro de todos los trastornos, ¿verdad? De tal manera y tan relevante que se considera desde el mayo de hace 2 años como una de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. España, pues, no se queda atrás. De hecho, pues, la Organización Mundial de la Salud la sitúa como el cuarto país de Europa con más casos de depresión. Y en el 2018 se consideraba que
pues había más de 2 millones de españoles con depresión, ¿no? Entonces, también ahí es importante. Y es tan importante que si lo consideramos desde el ámbito de la salud mental, sabemos que la depresión es una de las enfermedades más controlables y curables que podemos tener a la hora de tratarla. Eh, y también compartiendo, podríamos ir el podio con lo que sería la anorexia nerviosa. Lamentablemente, si no se trata, es una de las enfermedades que también más mortalidad puede causar dentro del ámbito de la salud mental, como es el caso, por supuesto, de la complicación que pues, todos queremos evitar a toda costa en nuestros pacientes, que son los actos suicidas, ¿no? O los índices de suicidios. Que prácticamente, pues, dependiendo del nivel de edad, pues tendremos picos en las regiones de las Américas, ¿verdad? Donde se considera que pues, los picos más altos los vamos a tener en una edad de rango de 45 a 59 años y en países un poco más desarrollados, como sería América del Norte, pues hay otro pico en personas arriba de los 70 años. Personas que van a intentar suicidarse en un momento específico de la vida. Y por supuesto, nosotros queremos evitar a toda costa esto. Ahora, ¿qué ha pasado en el tema de el COVID precisamente durante la pandemia? Hace poco, durante este año, se liberó un estudio donde se ha visto en diversos países, tanto en Europa como en América Latina, que la tasa de depresión se ha disparado y se considera que muchos de estos países es hasta 7 veces más alta que en el tiempo prepandemia. Entonces, haciendo como una generalización de eso, si consideramos que en el tiempo prepandemia era como alrededor de un 6,7% o 7 para redondear el número. Ahora prácticamente ha venido rondando 7 veces más esto, ¿no? De hecho, las tasas de prevalencia de todos estos países que fueron investigados rondan desde el 3,44% hasta el 25% de gente que antes no tenía depresión, ¿verdad? Y ahora la está presentando. Y para esto, por supuesto, se han hablado de múltiples causas en general, ¿verdad? Una de las principales causas en general es como el cambio de estilo de vida, lo que ha implicado como una sensación de pérdida o duelo para nosotros, pero también muy pegado a esto es la falta de contacto humano, ¿verdad? De contacto humano que no sea simplemente virtual, sino que también implique el contacto humano de ver, ¿verdad? O incluso el contacto humano físico, ¿no? Es una de las circunstancias que puede influir y definitivamente, pues, esta sensación de amenaza constante que no se va, una adversidad que ha durado y que hay incertidumbre de hacia dónde marcha y hacia dónde va a caminar, lo cual ha causado, por supuesto, un estado de fatiga o de agotamiento por estrés que puede predisponer a la gente a cambios, ¿verdad? De ánimos, específicamente en desarrollar depresión o ansiedad, u otro fenómeno que la OMS ha denominado como fatiga pandémica, que es precisamente el cansancio por el estrés crónico que hace a las personas minimizar el riesgo del COVID e ir abandonando como las conductas de cuidado que normalmente se tienen, ¿no? Lo cual pues lo hace complicado desde el punto de vista de lo difícil que podría ser el ir viendo que se van nuevamente incrementando estos casos de COVID, ¿no? Entonces, definitivamente el COVID, pues uno de los retos que nos ha planteado a todos los que somos y nos dedicamos a esta profesión tan bonita es atender la salud mental de las personas, es precisamente los aumentos de casos de depresión que están siendo bastante sostenidos. Y con más razón, se hace importante tener estrategias que sean muy buenas en cuanto a costo-beneficio de poder ayudar a nuestros clientes a sacarlos de esta circunstancia que es precisamente la depresión. Entonces,
hablamos de lo importante que es todo lo que es región de las Américas y Europa, y podemos hablar a nivel mundial. Ahora pasamos a hablar a la teología. Y cuando hablamos de teología en psicopatología es un poquito, podríamos decir, en inglés le diríamos tricky, pero en español es un poquito complicado hablar de estas cosas, porque contrario a lo que nos pasaba en el probablemente principios del siglo pasado o en el siglo antepasado, donde estaba como muy dicotomizada el tema de la teología, ¿no? Pues, ¿se recuerdan ustedes que para depresión perdón, es que se había quedado mute. Les decía que en el pasado se hablaba de una depresión endógena cuando considerábamos que no había muchos disparadores, por ejemplo, duelos o pérdidas, y la persona se deprimía. Y te decía, bueno, esa depresión endógena probablemente tiene que ver más con aspectos biológicos que psicológicos. Pero por otro lado, también se hablaba de depresión exógena y se decía, bueno, cuando hay duelos, traumas y después le dio depresión a la persona, pues es una depresión que tiene más causalidad desde el punto de vista psicológico. Entonces, sabemos ahora, desde lo que ha sido de 1990, que fue llamada la década del cerebro, que cada vez pues, estos conceptos se abandonan más y realmente somos un continuo, ¿verdad? Como seres humanos o como personas, donde realmente no podemos cortarnos y dejar por un lado la mente, ni por otro lado nuestro cuerpo, sino que ese mismo continuo se manifiesta en la causalidad de la depresión. Y no podemos separar en endógeno o exógeno, todo viene dentro de un mismo paquete, ¿no? De igual manera que nosotros a la hora de relacionarnos con nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros seres queridos, relacionamos en completo, no solo nuestra mente o nuestra emoción por un lado, sino que también corporalmente, con nuestro lenguaje corporal, con nuestras muestras de afecto. De igual manera, perdón, es la causalidad de las enfermedades en salud mental. Sabemos que existe una multifactorialidad. No hay una causa única, sino que simplemente cada vez podemos reconocer muchas causas que se van engarzando dentro de ellas y provocando definitivamente lo que es el trastorno, ¿no? Entonces, una gráfica que a mí me sirve mucho para cuando doy clases en la universidad y he hablado con mis alumnos de esto es precisamente esta, ¿verdad? Donde podemos decir, es cierto que puede haber cierta predisposición genética o biológica que va a ser más probable que podamos desarrollar depresión, ¿no? Y esta genética, pues básicamente la conocemos, que va a actuar sobre genes que van a causar déficit en el transporte de serotonina o de dopamina. Pero esa genética también existe con una vulnerabilidad y estos factores de vulnerabilidad que pueden ser por deprivación de afecto, cariño, circunstancias traumáticas en la infancia, pues también tienen una cota de impacto, podríamos decir, a nivel del tema del apego, ¿no? Y donde precisamente pueden causar pues, cierto apego inseguro. ¿Y qué va a pasar con eso? Si hay esa diátesis o predisposición genética del déficit de serotonina o dopamina, más la vulnerabilidad de privación desde el punto de vista de apego, esa estructura cerebral que nos sirve para rápidamente avisarnos si hay una situación de emergencia o no, que es la amígdala del sistema límbico y que es pues la parte de la corteza cerebral que compartimos con pues primates, reptiles y pues un montón de seres vivos y que es la que siempre está porque es la que nos alerta en situaciones de vida y muerte. Definitivamente se ve afectada por ese cambio genético y esa vulnerabilidad del apego y hace
que nuestra amígdala se llama reactiva, es decir, nuestro umbral de alarma ante situaciones de peligro rápidamente se va a prender como ante cualquier estímulo y definitivamente a tener una amígdala prendida, la interpretación inmediata que nosotros le vamos a dar a todas aquellas cosas que pudieran ser amenazantes, pues va a estar aumentada esa sensación de amenaza o esas visiones negativas que yo pudiera tener sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre lo que pasa con mi pareja, sobre lo que pasa con mis amistades, sobre lo que pasa acerca de mi futuro, ¿no? Y esos sesgos de reactividad, por supuesto, llevan a la activación de la hormona del estrés, que es el cortisol, y eso es lo que se llama acá activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, al elevarse el cortisol, pues lo normal es que el cuerpo moviliza energía, se pone más alerta para poder afrontar esa situación de vida y muerte, y eso refuerza más una predominancia de nuestra corteza límbica, que es la de emergencia, versus la frontal, que es la corteza que nos calma, que nos ayuda a planificar a largo plazo, a tener un buen juicio sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y definitivamente es nuevamente un ciclo donde las percepciones y la reactividad emocional, ¿verdad?, de nuestras emociones secundarias va a ser como más aumentada y más intensa, y esto puede ser un círculo vicioso que finalmente genere pues el síntoma depresivo, ¿no? Como tal, que se va causando precisamente ese cuadro de depresión, ¿no? Entonces, vamos a dejar por un lado pues, esta explicación psicopatológica, pero ya sabemos, acá hay una influencia mutua de factores psicológicos, sociales y biológicos, ¿verdad? Que podemos ir analizando y desglosando cada uno. Y a la vez también podemos ir relacionando con lo que nos compete, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con la TFE? Y cómo a través de la TFE también podemos incidir en cada uno de esos sistemas, tanto en el sistema, podríamos decir, causal sociológico, en el sistema causal biológico y en el sistema causal psicológico. Pues veámoslo. Y comencemos con lo psicológico. Es como muy evidente para nosotros, ¿no? Entonces, John Bowlby nos hablaba que eh, la depresión él la veía como un continuo que podría aparecer como de manera de una desorganización luego de vivir una pérdida, ¿no? Entonces, esta pérdida, si era, pues, evidentemente una cuestión que fuera permanente, no temporal, y se mantuviera durante un tiempo, en ciertas personas, donde empezaba a salir un sentimiento de desesperanza, se podían disparar los síntomas depresivos. Es decir, si la persona que vivía la pérdida pues no encontraba otra razón de conexión, de apego, eso lleva a la desesperanza y definitivamente podría causar el síntoma depresivo como tal. Volvi también mencionaba que el mejor factor protectivo era la sensación del valor personal y competencia. Es decir, a pesar de lo doloroso que puede ser haber perdido a ese ser querido, yo me permito seguir adelante. Yo me permito seguir sintiéndome valioso, ¿verdad? Y yo me permito decirme a mí mismo que puedo sobrevivir a pesar de estas circunstancias, ¿no? Me permito seguir explorando el mundo a pesar de perder mi ser querido, ¿no? Y de los últimos escritos de Bowlby, precisamente sobre el tema de depresión, ahí por los años 80, él mencionaba que había como 4 adjetivos muy comunes en las personas deprimidas. Es decir, 4 cosas que las personas deprimidas se decían mucho acerca de ellos mismos o lo que sucedía alrededor. Y las personas deprimidas, típicamente decía Bowlby, se describen como solitarias, es decir, no tener esa compañía, ¿no? Se describen como personas que no se sienten amadas, ¿verdad? De igual manera, se describen como no necesitados, es decir, donde
no son importantes ante los ojos de los demás y también se describen como desamparados. Y los desamparados lo podemos considerar como esa sensación de no poder ser ayudados o rescatados en el estado en que están. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque como vamos a ver, comparados con otros modelos, ya se va describiendo ese factor común, ese metalenguaje que muchas veces se podemos encontrar en los modelos psicopatológicos. Ahora, ¿qué pasa con lo que es la terapia focalizada en las emociones? Desde la perspectiva de Sue Johnson, ¿qué pasa con el tema de la depresión? Sue Johnson nos menciona en su último libro, que es el de Attachment Theory in Practice, ¿verdad? Que es la teoría del apego en práctica. Y ella menciona la depresión como una asociación de apegos inseguros que pues van a generar una vulnerabilidad tanto a la depresión como a la ansiedad. Y menciona que esto puede tener una multifinalidad. Es decir, así como le pasó eh, algo de pérdida de uno de los papás a una persona y esa pérdida de ese padre puede decantar en un desarrollo de un apego inseguro porque pues tal vez la mamá tuvo que trabajar y ya no estaba tanto tiempo ahí. Esa circunstancia en una persona puede ser que le afecte y que lleve a ese apego inseguro que definitivamente tal vez ya en la etapa adulta eh, pues te pueda causar algún trastorno de adicción. Pero ella también menciona pues, el factor propio de resistencia al humo, personas que tenían circunstancias no necesariamente van a tener esa, por decirlo así, desenlace de la depresión, sino que simplemente no lo van a padecer, ¿verdad? Y ella decía, esta cuestión del apego inseguro, contrario un poquito a lo que podría ser la teoría psicodinámica, que diríamos es como más inamovible y como más permanente, ella menciona que eh, con respecto a la vida de la persona, pues es como más dinámico, ¿no? Pueden existir para estos factores distales y proximales. Y factores distales son cosas que nos pudieron pasar hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Como esto que les mencionaba, de un niño desde los 5 años pierde a su padre y puede tener esa vulnerabilidad de apego inseguro, pero también puede pasar no tanto tiempo atrás en el tiempo, como podría ser el factor proximal, ¿no? Una relación de pareja que pues no sale del todo bien y que genera esa sensación de abandono, distanciamiento y que definitivamente puede afectar en el apego y causar nuevamente inseguridad y posteriormente predisponer a lo que podría ser nuevamente depresión y ansiedad. Entonces, Sue Johnson nos dice esto es algo dinámico, que puede variar en varios casos. Lo que sabemos es que el denominador común para depresión y ansiedad va a ser esa cuestión del apego inseguro, ¿no? Que puede ser tanto evitativo como ansioso. Otra de las teorías, podríamos ser humanistas, pero más bien de índole cognitivo, de los años 70, ¿verdad? Aaron Beck, habla de la teoría cognitiva de la depresión y él menciona precisamente esas visiones negativas o esos sesgos cognitivos que hacen que las personas tengan una percepción como más desviada hacia ver las cosas más negativas de la cuenta, ¿no? Y pueden ser dirigidas hacia sí mismo, ¿verdad? Con pensamientos como el tipo, no, no valgo, ¿verdad? Soy basura, etcétera. Pensamientos negativos hacia el futuro, como pensar que las cosas nunca van a mejorar o no voy a encontrar solución definitivamente a este problema o a esta situación difícil que estoy viviendo. Y también percepciones negativas acerca de los demás, ¿verdad? En sentir
nadie me quiere, todos me ignoran, no voy a encontrar a alguien que realmente me quiera, ¿no? Correlacionándolo definitivamente con la teoría de Johnson, esto podríamos decir son las percepciones inmediatas relacionadas a las emociones reactivas que se dan y que son precisamente las que están en el sistema límbico y reconocen ustedes en el diagrama y ese esquema, nos venden esa situación de amenaza o alarma exagerada. Ahora, en esta terapia cognitiva reestructurativa, si uno se va más profundo al nivel de cognición, podríamos decir, como más primario, que es lo que se denomina creencia nuclear, pues Aaron Beck en sus investigaciones pues descubrió dos creencias nucleares muy comunes para las personas que padecen de depresión. Y lo que encontró fue la creencia nuclear del desamparo. Y el desamparo es como sentir que no puede uno ser ayudado o rescatado de la situación en que se está. Y también encontró la creencia nuclear de no sentirse amado, ¿verdad? Y, vean qué interesante, ¿no? Acá ya estamos encontrando ese punto común, ¿no? Entre lo que decía Bowlby, desorganización, del apego, sentimiento de desesperanza continuo, ¿verdad? Lo que nos dice Sue Johnson, apego inseguro, ¿no? Son cosas como que van cayendo pues, en la misma fuente, finalmente, de seguridad personal, ¿no? Entonces, Sue Johnson, en el libro Attachment Theory in Practice, menciona las similitudes del protocolo unificado de Barlow, que se desarrolló en el 2011 con la TFE. Ella nos dice, bueno, hay cosas que se parecen mucho y es un modelo que puede ser muy útil, específicamente para el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. ¿Y qué cosas tienen el protocolo unificado de Barlow? Precisamente se habla de la ansiedad como la depresión, que a pesar de que son síntomas que tienen ciertas diferencias, pues tienen una estructura común entre ambas, lo cual, si lo vemos clínicamente, es interesante y cierto a la vez, porque sabemos que 50% de las personas que padecen de depresión van a ir acompañadas con síntomas ansiosos. Y a la vez, 50% de las personas que tienen trastornos de ansiedad van acompañados de síntomas depresivos. Pues es interesante, no tienen un como denominador común. Eh, Cognitivamente hablando o específicamente hablando en términos del apego, pues sabemos que influye en ambos trastornos la sensación del apego inseguro. Y sabemos que las percepciones reactivas o lo que hablaríamos ya de cogniciones, pues tendrán esa sensación de amenaza aumentada, de peligro o visiones negativas que existen, ¿no? Y si uno va más allá, todavía no he tocado ese tema ahorita, pero si uno va más allá en lo que pasa funcionalmente en el cerebro, tanto en la depresión como en la ansiedad, pues está demostrado en los estudios de imágenes cerebral que hay una área que se vuelve como hiperreactiva, está funcionando más de la cuenta. Y eso es precisamente la corteza límbica, donde se encuentra la amígdala y la que nos dice amenaza, peligro, negatividad, ¿verdad? Esta amígdala, tanto en la depresión como en los trastornos de ansiedad, nosotros podemos verla funcionando de una manera más intensa de lo que sería alguien que pues no tenga ni depresión ni ansiedad. Y además hay áreas del cerebro que normalmente nos ayudarían a como estar más parados sobre la realidad, buscar factores de seguridad, poder emitir explicaciones diferentes a lo que nos está pasando, como es nuestra corteza del lóbulo frontal, que tanto en la depresión como en la ansiedad están hipoactivas. Eso quiere decir, están funcionando menos de la cuenta. Y eso sucede en los dos trastornos. Independientemente, sea trastorno de ansiedad generalizada, sea trastorno de ansiedad social, sea una depresión recurrente, ustedes van a encontrar
la misma imagen a nivel cerebral. Entonces, esto apoya esto, ¿no? Que puede existir una estructura común hasta de causalidad. Y si vemos en el tema del tratamiento, ¿no? Pues hay muchos factores comunes en el tema de psicoterapia de ansiedad y depresión que se aplican de la misma manera, igual son efectivos, ¿no? Y podemos preguntarnos, cuando tenemos los dos síntomas, el aplicar una terapia específica sobre algo va a mejorar los otros síntomas, ¿no? Si comienzo para depresión, también va a mejorar los síntomas de ansiedad. Y otro elemento más que apoya esta estructura común es el tema del uso de los psicofármacos. Fármacos comunes que se utilizan para regular la serotonina o la dopamina en la depresión, que podríamos decir son antidepresivos, también utilizados en unas dosis un poco más altas, pueden funcionar para los trastornos de ansiedad. Entonces, hay muchos elementos que apoyan que existe esta estructura común de la ansiedad y la depresión. Y eso, pues Barlow lo explica y lo define como que debiéramos hablar más bien de un trastorno emocional negativo o hiperreactivo que causa esas molestias en las personas. Y por supuesto es como muy común con el tema de la terapia focalizada en las emociones, de no ponerle necesariamente una etiqueta deprimido, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, que si bien es cierto, pues nos servirá epidemiológicamente para hablar un mismo idioma, pero para la cuestión del tratamiento, eh, yo a mis alumnos de psiquiatría, cuando doy la clase de psicofarmacología, yo les digo, no se trata a una enfermedad, ¿verdad? O sea, a la hora de medicar ¿verdad? O dar determinado paciente. Lo que se tratan es personas, ¿verdad? Y hay personas que definitivamente cierto medicamento les va a caer bien, aunque sea el medicamento menos nuevo o más viejo que existe, y personas que sí necesitan el medicamento más nuevo, definitivamente. Entonces, así como hay susceptibilidad genética a desarrollar la enfermedad, esa misma susceptibilidad genética de los receptores de serotonina y dopamina se tiene para ciertos medicamentos, pero lo que tratamos son personas, no tratamos enfermedades, ¿no? Entonces hay que ver ese contexto amplio a la hora de vernos enfrentados con nuestros clientes en nuestra práctica clínica cotidiana, ¿no? Entonces, Barlow también habla de factores comunes en la depresión y ansiedad, que es precisamente la eh, definición de poco control, que las personas sientan que no están regulando adecuadamente lo que es su vida o pudiendo manejar su vida como ellos quieren. Y por supuesto una percepción del peligro, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Es la amígdala prendida, es esa sensación de apego inseguro, es esa cognición de ver más la amenaza que nuestra habilidad de afrontamiento. Y esto, nos dice Barlow, va a ser como un círculo vicioso que se vuelve como más permanente por las estrategias inefectivas de afrontamiento, ¿verdad? Y eso es muy parecido a la TCE, cuando pues, definitivamente nosotros evaluamos parejas y vemos estas tendencias de acción eh, ligadas mucho a la percepción de la emoción reactiva, ¿no? Que les va a vender más esa amenaza o esa sensación de poco control. Sabemos que esas tendencias de acción, sean evitativas, de aislamiento, sean de protesta, reclamo o sean de echar las culpas, lo que son es una manera de intentar lidiar o afrontar esa desconexión que está existiendo con el ser querido. Pero como son defensivas y reactivas, por supuesto no acercan y no son efectivas para afrontar el asunto. De igual manera, sabemos que nos sucede a nivel intrapersonal. Muchos de los conflictos internos pues, van a detonar estas estrategias reactivas que buscan como salvaguardarnos y ayudarnos a sobrevivir, pero definitivamente lo que van a hacer es aumentar esa sensación del peligro, aumentar esa sensación de que no tenemos control sobre la situación y pueden perpetuar el cuadro que estemos viendo, sea depresión o sea ansiedad. Y eso es precisamente lo que plantea el protocolo unificado de Barlow, ¿verdad? Podemos tratar
estas dos entidades clínicas dentro de pues un mismo proceso terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los puntos comunes de la terapia focalizada de las emociones de Susan Johnson con el protocolo unificado de Barlow? Es preguntar específicamente sobre la emoción, es decir, no huirle, sino que entrarle de manera directa, examinar las estrategias de afrontamiento, es decir, cuáles son aquellas tendencias de acción que tengo cuando pues mi emoción reactiva de depresión o ansiedad está presente. Y también, en el segundo punto, ayudar a los clientes a cambiar las percepciones de amenaza y sus habilidades de afrontamiento. Es decir, como crear esa conciencia de qué es lo que está pasando, que ellos se den cuenta de esta dinámica de percepción que existe y esas dinámicas de acción que hacen que continuamente uno se mantenga como estancado sobre el síntoma depresivo o ansioso, ¿no? En este caso, pues en el depresivo, lo que estamos evaluando. En general, pues, podríamos decir Barlow, al igual que la TFE, trata de promover una aceptación de las emociones en general, pues no suprimirlas, no dejarlas a un lado, sino que aceptarla como experiencia, ver esas experiencias y buscar estrategias correctivas sobre las mismas, ¿no? Eso es en donde se parece mucho Barlow con la TFE. Sin embargo, pues sí hay algunas diferencias como pues más sustanciales, podríamos decir. Y dentro de las diferencias, pues lo que puntualiza Sue Johnson es que Barlow probablemente le pone mucho énfasis al tema de lo cognitivo, cambiar la percepción y dedica bastante tiempo desde el punto de vista psicoterapéutico a modificar eso, ¿no? De igual manera en el aspecto conductual. Cuando, pues sabemos, pues todos los que ya hemos tenido algún contacto, entrenamiento con la TFE, que en la TFE, pues sí se pone atención a eso, pero a través de la experiencia emocional, la vivencia emocional, examinando qué es lo que sucede tanto en esas percepciones como en las tendencias de acción. Y eso podríamos ser son unas diferencias como más marcadas con este protocolo unificado. Ok. Entonces, hasta el momento, pues hemos visto y hablaba acerca de los factores etiológicos psicológicos, ¿no? Donde hablábamos de esa circunstancia común de apego inseguro, de sensación de sentirse no amado, desamparado, y por supuesto de esto que hablábamos de la estructura común, de la sensación de falta de control y percepciones aumentadas de peligro del protocolo unificado de Barlow. Pero esto tiene una correlación, podríamos decir, muy asociada o ligada con lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Eh, es decir, podemos explicarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Y podemos meterlo dentro de ese mismo paquete recipiente o envase que somos como seres humanos, ¿no? Ya Víctor Frank pues, nos hablaba, cuando hablaba él de persona humana, nos decía de una multidimensionalidad y hablaba de psique, soma y no, el psique, pues nuestros procesos emocionales, el soma como pues nuestros procesos fisiológicos y el no es como aquel lugar o esencia de la persona humana donde precisamente están asentados los sentidos de vida, los propios valores que uno tiene, lo que Víctor Frank denominaba como muy espiritual y que le da sentido a la vida. Y él mencionaba, no podemos separar ninguno de estos tres, todos vienen dentro de un mismo envase, ¿verdad? Y él ponía, pues, en esa analogía la figura de un cilindro, que podría ser como esta botella de agua pura, ¿no? Donde si solo lo viéramos en dos dimensiones plano, pues yo miraría como un rectángulo acá. O si solo lo viera por abajo, solo miraría como un círculo. Pero Víctor Frank dice hay que verlo como en profundidad, ¿verdad? Todo lo que es profundo, que es más en realidad un cilindro que está lleno que un rectángulo o solo un círculo. Por eso es que a la persona humana pues, hay que verla en su totalidad. Y eso es lo que resuena mucho también en la terapia focalizada en las emociones. Vemos
a las personas humanas en su totalidad, no como solo una parte, solo su cognición o solo su tendencia a acción, sino que todo lo que pasa, ¿verdad? Es la frase que muchas veces hemos oído a Sam decir en los entrenamientos, ¿no? Vemos el juego completo, ¿verdad? No solo la pelotita, ¿verdad? ¿Y qué pasa biológicamente? Y que acá, pues les voy a resaltar un punto que para mí es que como muy crucial en el tratamiento de la depresión, ¿verdad? Que es este. La depresión es un elemento disruptivo de la corteza cerebral. Por circunstancias que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, como puede ser la elevación del cortisol, la elevación de ciertos factores proinflamatorios del cerebro, que son las citoquinas, la, el desequilibrio de las monoaminas, que es serotonina, dopamina, noradrenalina, todo eso causa una disrupción del funcionamiento de la corteza cerebral, que la corteza cerebral eh, es como una computadora, funciona como un todo, pero también hay ciertas partes específicas que se dedican a ciertas funciones relevantes a eso, ¿no? Pero necesita una comunicación muy interactiva y rápida entre cada una de ellos. La depresión, cuando se constituye en un proceso, pues claramente depresivo, es decir, que ha durado más de 2 semanas, por supuesto, y para poder hacer diagnóstico, dentro de los cambios neurofisiológicos que pasa es que establece una frontera muy marcada, que es esa línea roja que ustedes ven, dentro de lo que no estaríamos hablando de nuestras estructuras de corteza primaria o subcorticales, que son como las primeras que se desarrollan y son como las que nos sirven para sobrevivir en vida, en situaciones de vida o muerte, ¿no? Como lo que es el sistema límbico, ¿verdad? Donde reconocemos efectivamente lo que es la amígdala, que da nuestra sensación de alarma emocional. El hipotálamo, que es pues esa estructura cerebral donde se controlan la mayoría de hormonas de nuestro cuerpo y por supuesto, entre las hormonas que se controla la hormona del estrés, que es precisamente el cortisol. Y ciertas partes de nuestra corteza que emiten las señales emocionales y permiten la manifestación autonómica de esas señales emocionales. Es decir, es lo que permite que cuando yo experimento ansiedad ante algo, rápidamente, pues exista esa taquicardia, ese nivel de sudoración, que haya una representación fisiológica ligada a eso, ¿no? Pero existe la corteza, podríamos decir que se desarrolla más tardíamente cuando pues somos embriones y nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, que es toda la corteza del prosencéfalo o lo que es el lóbulo frontal. Y de ahí eh, que esta parte de corteza lóbulo frontal es sumamente clave, específicamente lo que es la corteza dorsolateral, lo que es una estructura que se llama el cíngulo anterior para nuestras funciones ejecutivas, ¿verdad? Eh, los que pues les gusta la neuropsicología, pues estarán familiarizados con este término y los que no, pues que es una función ejecutiva incluye lo que es nuestra memoria de trabajo, nuestra capacidad de poner atención y mantenerla, nuestra velocidad de procesamiento, nuestro reconocimiento de errores en situaciones donde pues hay un error enterado, pero también parte de la función ejecutiva y parte de la función del cíngulo es precisamente poder emitir una diferentes explicaciones ante un mismo fenómeno. El poder meternos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Es un elemento clave también de la empatía. Y eso de descubrir errores, el poder también darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que está perpetuando algo malo, es con el poder darnos cuenta de nuestra tendencia errónea en un ciclo de interacción, ya sea con mi pareja, con mi madre o con alguien querido, ¿no? O conmigo mismo, ¿no? Si en la depresión, pues prácticamente me echo a la cama, no me levanto todos los días, no me baño, estoy barbudo y cada vez esto empeora, ¿no? Esta corteza es la que nos ayudaría a decir, pues acá hay algo malo, si yo sigo haciendo esto, cada vez voy a dejar de hacer menos cosas, me voy a sentir más cansado, ¿no? Entonces es de vital importancia esta corteza para darnos cuenta y ver de afuera las cosas.
Y es precisamente para ver el juego completo y no ver la pelota. Esta corteza es importante. Y va ligada con la corteza integrativa, que pues ya incluye otros elementos de la corteza frontal, como la corteza orbitofrontal, que nos ayuda a no estar fijos en solo una idea emanezante y poder como calmarla, el poder la corteza integrativa, comunicarse con el sistema límbico y decirle que sí está bien estar ansioso, pero no te muras por la ansiedad, sino que bájale 2 rayas y puedes seguir lidiando o afrontando con esa situación. Lo complicado de la depresión, como les decía, es que establece esta frontera bien marcada, tanto por disminución de actividad neuronal, por el incremento de las citoquinas, por el incremento del cortisol, por la disminución de neurotransmisores, son protectores neuronales y que fomentan la neurotransmisión, como es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esto, podríamos decir, es un obstáculo que tenemos que sortear también a nivel psicoterapéutico. No es solo a nivel psicofarmacológico, sino a nivel psicoterapéutico podemos hacer algo para precisamente ayudar a romper esta barrera y que nuevamente lo que nosotros estamos buscando desarrollar en el paciente, que es darse cuenta de los ciclos negativos intrapersonales e interpersonales, darme cuenta de las tendencias de acción que no me sirven, de las percepciones exageradas que estoy teniendo y darme cuenta del control que sí realmente puedo ejercer a pesar de mis circunstancias negativas. Eso va a ser clave, ¿verdad? Y lo podemos hacer y sabemos cómo hacerlo en la actualidad. Entonces, eh, esto va ligado al anterior, lo que yo les decía. Eh, las cuestiones rojas es como lo que va causando esa frontera o esa barrera, ¿no? Donde sabemos que el incremento de la hormona liberadora del cortisol se va a la glándula adrenal, libera el cortisol y el cortisol tiene un efecto pues de retroalimentación sobre lo que está pasando, ¿no? Pues es cierto que nos da más energía, pero también agota desde el punto de vista de respuesta inmunitaria, tiende a desgastar también otros procesos celulares y aún así mantiene como muy activa la corteza del sistema límbico para indicarnos que que hay una emergencia, ¿no? Al liberar mayor cortisol, también en las glándulas adrenales, pues se libera todo lo que es adrenalina y noradrenalina que va a causar cambios autonómicos en nuestro sistema simpático, nos da esa sensación de emergencia y el cerebro la detecta, ¿no? Y el cerebro, con lo sabio que es en cuanto a la normalidad fisiológica, lo que busca es como crear un estado de homeostasis donde se proteja el asunto. Y se va a liberar a través de los macrófagos las citoquinas, donde podemos hablar de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Para qué sirven estas? Pues, básicamente se van al cerebro y mandan un mensaje neuronal de que está pasando algo malo, está sucediendo una emergencia. O hay una enfermedad crónica, ¿no? Porque esto también se le dan en enfermedades de inflamación crónica. Entonces el cerebro evolutivamente lo que hace ante eso es no querer tomar riesgos, ¿no? Es como autoprotegerse. Entonces va a disminuir actividad neuronal en todas aquellas áreas que nos permiten como avanzar, analizar o hacer cosas. ¿Qué pasa? Entonces se inactiva la corteza del lóbulo frontal y además esto tiene un efecto deleterio en esta sustancia que se llama BDNF, que es por sus siglas en inglés, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y que pues, podríamos decir que es relativamente reciente, de los años 2000 para ahora que sabemos para qué exactamente nos sirven, es una neurotransmisión fascinante, les diría yo. De hecho, en la actualidad podríamos decir no hay ningún antidepresivo que a la hora de tomarnos el antidepresivo ya nos quitó la depresión. No existe. Pero el único que pudiera existir es el BDNF, porque de hecho, con un anestésico antiguo se ha descubierto que al elevar los niveles de BDNF, realmente en media hora o una hora podemos eliminar síntomas depresivos que han estado años. ¿Por qué?
porque este factor BNF juega un papel preponderante en la comunicación neuronal y en la protección de las neuronas per se. Es como una sustancia que le avisa a todas las neuronas que todo está bien, que no hay problema, pero si está ausente, es todo lo contrario. El cerebro siente como que hay un problema y por supuesto no se van a tomar riesgos. Y por supuesto, regreso atrás, acá está la frontera entre nuestra corteza primaria, podríamos decir la de emergencia, y nuestra corteza pues más desarrollada, que es la de avanzar, ¿no? Se hace frontera. Definitivamente con el tema de la depresión, pues queremos volver a regular la dopamina, porque sabemos que es un neurotransmisor que nos va a ayudar a tener sensación de recompensa, que es algo que se pierde pues, en la depresión, esa sensación de motivación, recompensa, gusto por las cosas. La dopamina también nos sirve para mantener nuestra atención eh, y está disminuida porque por supuesto la depresión está afectada y nos sirve para tener sensación de energía psíquica, ¿verdad? Cosa que en la depresión pues hay energía, ¿no? Está bien demostrado eso. Relacionalmente hablando o interpersonalmente hablando, si lo queremos hacer una correlación con la TFE, de qué nos puede servir, definitivamente los niveles de dopamina, cuando ya hablamos de neurobiología del afecto y el amor, sabemos que se va a elevar cuando hay una anticipación de que nuestras necesidades se van a cumplir, nuestras necesidades de afecto. Por ejemplo, cuando un bebé está llorando, ¿verdad? Porque necesita que su mamá lo cargue, que le dé su biberón, su pacha, como decimos acá en América Latina. Eh, y oye la voz de su mamá, que le dice, nenito lindo, ya voy, ¿verdad? Y esa voz le genera en el núcleo accumbens del bebé una liberación de dopamina, que es como esa sensación de gusto, de recompensa, que ya se van a cumplir sus necesidades, ¿no? Que voy a tener a esa persona DRI, ¿verdad? Que está disponible, que es capaz de responder y que está involucrada emocionalmente conmigo. Y eso eleva la dopamina, ¿no? Y de hecho, pues es un aspecto muy importante que podemos considerar fisiológicamente eh, para poder determinar por qué en los estudios que ha hecho Sue Johnson en cuanto al manejo del dolor o en pacientes recuperados de infartos cardíacos, se recuperan mejor y aguantan más el dolor cuando tienen una pareja involucrada, ¿verdad? Y esa es una de las explicaciones, ¿no? ¿Por qué? Soy más capaz de sentir placer, soy más capaz de sentirme motivado ante las circunstancias si tengo a alguien que responda por mí. El otro neurotransmisor que va muy ligado también con el tema interpersonal e intrapsíquico, fisiológicamente que está bajo en términos de la depresión, está disregulado, es la serotonina. Y esta monoamina tiene que ver mucho con modulación del dolor. Es lo que nos ayuda a tener un umbral de tolerancia a dolores en cualquier parte del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Es un regulador de las emociones. De hecho, podríamos decir es un perfecto caballito de batalla en el cerebro porque modula emociones, modula impulsos como el impulso al hambre nos causa saciedad o los impulsos agresivos nos ayudan a calmar ese enojo fuerte o esa agresividad que pudiéramos tener y nos hace aguantar el dolor. Entonces, eh, biológicamente hablando es muy importante esto, ¿no? Y además nos brinda sentimientos de bienestar y felicidad. Esta es otra sustancia química en el cerebro que nos dice, todo está bien, no hay amenaza, no, no te preocupes, estás seguro, ¿verdad? A darnos esa sensación de control que por supuesto no existe en la depresión. Y en la neurobiología del amor, o de las situaciones de relaciones interpersonales, se ha demostrado que se eleva este neurotransmisor cuando uno tiene la percepción de que tiene la atención o es deseado por alguien que uno ama, ¿verdad? Es como la sensación del estatus afectivo, de sentirme amado, va a hacer que mi serotonina esté activa, ¿no? Cuando yo me siento amado por alguien.
Y por último, otra neurotransmisor y hormona a la vez que es muy importante en las situaciones relacionales, pero también en la depresión, es la oxitocina, que es una hormona que característicamente pues en las mujeres sirve para contraer el útero, ¿no? Y en el momento del parto es sumamente útil. Y también sirve para contraer los músculos de las glándulas mamarias, lo cual también es útil en la lactancia, ¿verdad? Pero su efecto no se queda así. Podríamos decir que tiene un factor también neurotrófico, protector a nivel cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque da sensación de bienestar y da sensación de satisfacción, ¿verdad? De hecho, es una de las hormonas que durante la intimidad de las parejas se liberan el orgasmo, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Y no solo con el tema de la intimidad, sino que también el contacto humano, el agarrarle la mano a alguien que realmente nosotros queremos, el abrazar a alguien que nosotros apreciamos, estimula la liberación de oxitocina. La confianza social, es decir, sentirnos bien con nuestras amistades, las personas que queremos, aumenta también la secreción de oxitocina. Y diversos estudios han demostrado que la oxitocina per se puede ejercer efectos antidepresivos a través de mediar la liberación de serotonina y dopamina, que son los dos neurotransmisores que habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? De hecho, es tan importante que pues muchas compañías farmacéuticas le han puesto el ojo a tratar de desarrollar algún compuesto de oxitocina que nos funcione como antidepresivo, que se pueda inhalar por la nariz o de alguna manera se pueda administrar, porque se sabe que tiene esos efectos, ¿no? Entonces acá esto apoya la idea de que de igual manera en la terapia, fomentando una sensación o una experiencia emocional que nos ayude a reestructurar un apego inseguro a un apego más seguro o seguro, definitivamente va a tener también ese impacto a nivel biológico con el efecto de la oxitocina o los neurotransmisores anteriores que les mencionaba. Y por último, dentro de las circunstancias de la teología, pues también les puedo hablar de factores sociales y culturales que influyen positivamente y negativamente en los casos de depresión. Sabemos que el apoyo social tiene una influencia preventiva, ¿no? Y esta gráfica de un estudio que se realizó en el 2019 en pacientes de tercera edad en China, y donde se miraban cuál era el estilo de afrontamiento a las circunstancias adversas, se dieron cuenta que la gente que tenía más apoyo social, eso retroalimentaba positivamente en desarrollo de un estilo de afrontamiento ante las adversidades más adecuadas, lo cual disminuía la prevalencia de depresión en las personas mayores. De igual manera, si no se tenía apoyo social, eh, eso pues iba a influir en un estilo negativo de afrontamiento, como lo que nos decía Bowlby o el modelo unificado de Barlow o lo que nos dice Sue Johnson de nuestras tendencias de acción, que pudiera causar una sensación de mayor soledad o, por supuesto, pudiera fomentar más prevalencia de depresión, ¿no? Sabemos entonces que el apoyo social disminuye los índices de depresión, disminuye la sensación de soledad y por supuesto la soledad como la entendemos dentro del marco referencial que nos ha dado Bowlby o Susan Johnson, pues es uno de los factores de anhelos, ¿verdad?, no cumplidos que van ligados estrechamente con factores de depresión o ansiedad. Entonces, sentirnos apoyados socialmente, sentirnos pertenecientes eh, a una comunidad o con alguien o a unas amistades o tener pareja, definitivamente ejerce una acción protectora en la depresión. Cuando no lo tenemos, eso es una acción predisponente, ¿no? Entonces, nuestro papel en la terapia focalizada de las emociones pues, tiene un papel preponderante en fomentar esas redes de apoyo social o esa percepción de apoyo social que no tiene, ¿no? Este otro estudio que se desarrolló en 2015 eh,
Se evaluaron los efectos protectivos de relaciones cercanas, íntimas, podríamos decir, de apegos seguros, en la sintomatología de depresión en aquellas personas adultas, y fíjense qué interesante qué población evaluaron, que recibieron maltrato infantil en su historia durante niños. Entonces fue un estudio de seguimiento longitudinal, y lo que se descubrió es que a pesar de ese trauma o esas circunstancias de maltrato infantil que pudieran haber existido en infancia, si había una pareja estable, donde hubiera un vínculo seguro, eso causaba que las personas tuvieran menos síntomas depresivos, que fuera un factor protectivo. Entonces, estas son las cuestiones que definitivamente apoyan nuestro trabajo en la TFE. Y otro estudio demostró, ¿verdad? En adolescentes, ¿verdad? Que en 236 adolescentes internados, aquellos que tenían más intentos de suicidio, evaluándolos, tenían un apego más inseguro desde el punto de vista parental, ¿verdad? Entonces, otra vez, esto apoya la idea de que el apego seguro forma un factor protectivo en los casos de depresión. De igual manera, otro estudio, este se desarrolló en Argentina en el 2010, demostró que factores de riesgo para suicidio de niños y adolescentes son familias monoparentales y específicamente donde el otro padre pues, está un poco más ausente por circunstancias económicas o de trabajo, o relaciones disruptivas entre ambos padres y padres e hijos. Y factores protectores, familias biparentales y que tuvieran pues una buena relación con los papás y parental y filial al mismo tiempo. El 2019, a petición de un buen amigo que pues lamentablemente ya no nos acompaña, ahorita ya falleció por razón del COVID, me invitó a dar una conferencia, ¿verdad? Me dijo, mira, quiero que des una conferencia, era pues experto en manejo de suicidio, ¿verdad? Ah, con mucho gusto, pero yo pensé que me iba a decir una conferencia eh, de medicamentos o de vitamina o alguna cuestión más médica o psiquiátrica. Y me dijo, como estás en TFE, háblame de algo de la TFE y el suicidio. Y yo dije, puchica, cuando me avisó, me asusté bastante. Dije, ¿qué hay escrito sobre eso? Y ahí, gracias a él, pues, de alguna manera me empecé a interesar más en el tema del suicidio y de la depresión y cómo se iban aplicando y cuál era el desarrollo de TFE. Y también empecé a hacer correlaciones con lo que pues ya sabía yo pues, en cuanto a neurofisiología, psicofarmacología y la misma cuestión terapéutica. Y, y desde cuando él me avisó de la conferencia hasta cuando la tuve que dar, yo empecé a preguntarle a pacientes que habían tenido pues, depresión severa y que habían tenido ideación suicida y que efectivamente no, por supuesto no se habían suicidado, cuáles eran razones para resistir el impulso suicida. Y le pedí a algunos colegas que me ayudaran también para preguntarle a sus pacientes. Y interesantemente, lo que encontramos fue esto, ¿no? Dentro de las 4 razones más comunes, la familia, ¿verdad? Algún tipo de creencia espiritual o en Dios, la segunda, el tener amigos y el considerar que uno podría ser mal ejemplo ante los demás. Entonces, si nosotros evaluamos realmente las 4 razones, interesantemente tienen que ver con conexión y tienen que ver con apego, ¿no? Entonces, es algo que nos llamó la atención, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo es que se ha desarrollado la FT individual dentro del contexto para tratar la depresión? ¿Cómo nos funciona, no? Sabemos que pues tiene cierto paralelismo con el tratamiento de parejas, ¿no? Que al igual que el tratamiento de parejas, pues tiene esas 3 etapas como bien definidas de qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas, ¿no? Y algo interesante es que evaluando la postura de pues, entidades como la Asociación Psicológica Americana, con los estudios de evidencia que se tienen hasta el momento,
Hay una fuerza de tarea, que le dicen la fuerza de tarea número 4, donde cabal evalúan todos los estudios que van saliendo nuevos y van clasificando el tema de la psicoterapia en sus niveles de fortaleza para ser realmente eficaz en ciertas condiciones clínicas, ¿no? Entonces, hasta el año pasado, la Asociación Psicológica Americana consideraba la terapia focalizada en las emociones con un nivel fuerte, de hecho, es la más fuerte de todas, de eficacia clínica en terapia de parejas. Y apenas el año pasado que medio iban apareciendo ahí estudios nuevos y evidencia clínica, un nivel de eficacia moderado en depresión, ¿no? Es decir, como una tendencia de ver que sí, realmente los pocos estudios que van saliendo, sí apoya el hecho de que sea eficaz, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de bibliografías que les pongo que tiene listados la APA. Entonces, pues esto no se los tengo que decir, ustedes lo saben, pero recordar algo pues característico de la TFE es que nos enfocamos en el presente, ¿verdad? En la FIT es así. Ayudamos a identificar esos patrones de ciclos negativos, algo que es bien importante en la primera etapa, de que la persona se dé cuenta cómo esas tendencias de acción reactivas ligadas a nuestras emociones reactivas y nuestras percepciones inmediatas nos pueden perpetuar ese ciclo negativo y nos pueden perpetuar los síntomas depresivos. También desarrollamos nuevas conversaciones y experiencias emocionales precisamente para reestructurar eso. Y vamos más profundo, vamos a descubrir emociones profundas y vulnerabilidades pasadas para ver dónde está el núcleo del asunto, lo que realmente importa y cómo podemos reestructurar a través de aprendizajes nuevos en expresiones que van a conectar, que van a hacer sentido y van a ayudar a que precisamente nuestro sentido de apego sea como más seguro. Y claro, esto tiene una correlación también de sistema límbico y corteza frontal. La TFE definitivamente nos va a ayudar a disminuir toda esta parte roja que es la reactiva y activar más nuestra corteza frontal. Ahora, ¿se recuerdan de aquella diapositiva que yo les dije? Póngale mucha atención a esa donde están los sistemas de la corteza prefrontal, sistema límbico, y hay una frontera ahí que la causa la depresión por el aumento de citoquinas, el cortisol, por lo que biológicamente causa. Eh, Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si no logramos activar esto, primero, o sea, si la depresión es como demasiado profunda y grave y hay dificultades como de reconocer errores, ser empático, darnos cuenta qué es lo que está pasando, se nos va a dificultar más hacer terapia. No es que sea imposible, pero se nos va a dificultar un poco más, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar a través de capas de experiencias, de los ciclos de interacción negativa, que el paciente se dé cuenta de que tiene con uno mismo y con otros, con cualquiera de las dos estrategias, que pueda darse cuenta de cuáles son los significados o percepciones que tiene sí mismo y los demás, y que se dé cuenta de esas emociones reactivas. Eso es todo lo que hacemos en etapa 1. Vamos bajando a la parte más profunda del ciclo, ¿verdad? Donde encontramos partes, emociones más simples y profundas que experimentamos por primera vez desde nuestra infancia y que se manifiestan, podríamos decir, experiencialmente como un modelo operativo interno, como ese autoconcepto propio y el concepto que tenemos de los demás y cómo va funcionando el mundo. Y también se va reconociendo nuestra necesidad de vinculación a personas que definitivamente se presenten de una manera disponible, reactiva e involucrada para con nosotros. Entonces, eso lo hacemos a través de las etapas del proceso terapéutico. Donde en el FIT, la etapa 1 es la etapa de estabilización emocional, donde pues el resumen de esto es esa clarificación de patrones. Ayudamos a desglosar las percepciones, emociones reactivas, las tendencias de acción, para que el paciente llegue en cuenta de tener ese ajá experiencial de esto es lo que me pasa y esto es lo que yo hago. Y de alguna manera se influye en la manera en que me siento y que perpetúa
la manera en que me estoy sintiendo deprimido. Y ese ajá necesita una ayudadita extra en el EFIT. Y es precisamente la activación, de alguna manera conductual o de ejercicio físico para que precisamente podamos romper ese muro que tenemos entre nuestra corteza límbica y nuestra corteza prefrontal. Entonces, en esa primera etapa que estamos haciendo estabilización, eh, ayudamos a los pacientes a que cambien esta estrategia de afrontamiento donde probablemente están más pasivos, retirados o no hacen nada, a hacer un poco más, a través de a moverse, a hacer un poco más de ejercicio. ¿Por qué? El incremento del flujo sanguíneo a nivel de la corteza prefrontal se ve aumentado en un 30% cuando hace uno ejercicio físico durante por lo menos 30 minutos, aunque sea 2 veces por semana. Y adivinen qué, si uno tiene más perfusión sanguínea en corteza prefrontal, se va a activar la corteza del cíngulo. Y el cíngulo, importante para detectar errores, ser empático, el poder poner atención a las cosas, el poder planificar al futuro, el poder tomar decisiones. Y otra cosa del ejercicio o la activación conductual, promueve la generación del BDNF. ¿Recuerdan de este señor que les decía yo? Eso nos ayuda a brindarle la sensación de calma al cerebro y la interconexión de neuronas como para que se active. Y recuérdense, es el neurotransmisor más poderoso en cuanto a tiempo para generar un efecto antidepresivo, ¿no? Y el BDNF, por supuesto, nos va a ayudar a romper ese muro rojo, ¿no? Y sabemos en estudios que la activación va a predecir la magnitud del cambio en la psicoterapia. Esto nos va a ayudar a que más rápidamente nuestros pacientes en EFIT se puedan dar cuenta de esos ciclos o patrones de interacción negativos, que caigan en cuenta de, y por supuesto, más rápidamente se da esta estabilidad de cuando ya logran detectar y empezar o interrumpir esas tendencias de acción negativas, lo cual nos permite pasar a la etapa 2, que es la de reconectar, reestructurar el vínculo, irnos más profundo a las experiencias emocionales correctivas con nuevas estrategias para nuestra pareja, ¿verdad? O con nosotros mismos, nuestras partes del self, o con nuestras figuras de apego, ¿no? Para, por último, entrarle a la etapa final, que es la consolidación del cambio, donde ya teniendo un modelo operativo más seguro, con apego seguro, podemos crear nuevas narrativas en los problemas actuales. Ya no nos vamos a agobiar y podemos verlos de otras maneras, ¿no? Y es donde acompañamos precisamente a nuestros clientes a enfrentar ello y terminar nuestro proceso terapéutico. Definitivamente hablando, ese es el aspecto de FIT, pero también se ha mostrado en varios estudios que hacer terapia focalizada en emociones de parejas tiene un efecto positivo sobre la depresión, ¿verdad? Independiente si se está haciendo terapia para la depresión individual. Sabemos que también ayuda, ¿no? Y hay diversos estudios sobre eso, de cómo el tratamiento usual sin hacer terapia versus hacer FT de terapia pareja, ¿verdad? Más el tratamiento usual, causa un cambio significativo en los punteos de depresión comparado con que solo se dé el tratamiento usual, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque todo lo anterior que ya conocíamos, el tema del apego pues, va a generar menos índices de depresión, oxitocina, serotonina, dopamina, más marcada por tener relaciones de apego segura, también nos va a ayudar a tener menos índices de depresión. Entonces, este estudio muchos de los que ya tomaron el leadership o el entrenamiento básico lo habrán visto, ¿no? Entonces no lo voy a poner, pero solo mencionarlo. Es el estudio que hizo Sue Johnson con Cohen en 2014, donde básicamente se medían los umbrales de tolerancia del dolor en un experimento, poniendo con un extraño, siendo acompañado con un extraño, agarrándole la mano a un extraño, agarrándole la mano a la pareja, pero cuando la pareja tal vez no está uno tan bien con ella, o agarrándole la mano a la pareja luego de que la pareja está muy vinculada fuertemente.
las diferencias en cuanto a lo que era el nivel de dolor o excitación que se presentaba al tener una pareja estable, que podríamos decir que puede ser post-FT, era significativa. Es decir, estamos vinculados con alguien, somos más capaces de tolerar al dolor. Y si yo les hiciera un examen ahorita, como a veces les lanzo preguntas a mis alumnos o residentes, seguro que muchos me la contestarían bien, ¿verdad? ¿Por qué uno aguanta más el dolor cuando está vinculado emocionalmente con alguien? Seguro. Y me van a mencionar pues una sustancia química, que es precisamente la serotonina, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me siento más seguro, me siento mi corteza que representa el dolor cuando yo me siento vinculado con alguien. Bueno, este es el video, no se lo voy a poner ahora en aras del tiempo, de tranquilizando el cerebro amenazado, pero eso lo encuentran en YouTube, ¿verdad? Que es la descripción gráfica del experimento. Y ya casi finalizando, pues les quiero platicar de dos casos que yo tuve y que para mí eh, fueron como muy paradigmáticos personalmente, que me ayudaron a tener como más confianza en el modelo a nivel individual, porque en el de pareja, por supuesto, ya lo tenía con el tratamiento de la depresión. Entonces, mi primer caso es una paciente de 33 años de edad, soltera, ingeniera. Ella, pues, la había visto yo con un historial de 3 depresiones recurrentes, ¿no? En cada una de las 3 depresiones la había visto y tratado, ¿no? Podríamos hablar que de historia personal relevante, lo que ella tenía era 3 relaciones fallidas de pareja y su mamá, que no era una mala madre realmente, sino que eh, era muy distante afectivamente hablando, ¿no? No tenía antecedentes de enfermedades médicas, ¿verdad? Y en su primera depresión, como pues la había trabajado tiempo antes de conocer lo que era la terapia focalizada en las emociones individual, la había tratado previamente con éxito, con un antidepresivo que era la fluoxetina y terapia cognitivo-conductual, que pues es uno de los modelos donde yo estoy formado, ¿no? Y salió, ¿verdad? Salió muy bien. Sin embargo, al año después volvió a recurrir y tuvo otra depresión que volvimos a tratar con medicamento antidepresivo. Se les dio como un refuerzo en eso sí no fue un proceso psicoterapéutico completo, sino un refuerzo de la terapia anterior, eh, como cognitivo-conductual, y también salió de la depresión. Y en este momento le dije, deje el antidepresivo un tiempo más para evitarnos de que vaya a tener una tercera depresión. Y la paciente se lo siguió tomando. Lo malo fue es que tuvo una recurrencia al año después, aún tomando el antidepresivo, ¿no? Entonces, en ese caso ya estaba yo recién estrenado, podríamos decir, en haber terminado el entrenamiento de FIT. Y fue cuando yo le dije, bueno, mire, aparte de las modificaciones de medicamentos que podamos hacer, quiero hacer algo diferente con usted esta vez, porque usted me prendió, por decirlo así, el foco o la idea, cuando ella me hablaba eh, de los disparadores, eran relaciones fallidas, ¿verdad? O también de los conflictos que tenía con su mamá. Va a sentir bien raro, le dije, voy a cambiar un montón de estilo, pero déjeme hacerlo. Veamos cómo funciona en esto. Yo pienso que le puede ayudar mucho, ¿no? Y cambié de enfoque terapéutico, cambié de lo que ella conocía de mi lado, de terapia cognitivo-conductual, a FIT, ¿no? Y precisamente hicimos 18 sesiones de FIT, donde en la primera etapa utilizamos todo lo que hacemos definitivamente para que ella reconociera las estrategias reactivas que más utilizaba, que era la evitación. Ella se enconchaba o se aislaba cuando sentía esa sensación como de abandono. Se daba cuenta de eso y empezó a cambiar esas tendencias de acción. En la etapa 2 ya trabajamos con los MOI, que fue la reestructuración y la resignificación. Y para ella, el conflicto más importante de modificar o que trajo fue con su mamá, ¿verdad? A nivel de terapia.
Entonces, lo trabajamos, ¿verdad? Podríamos ir intrapsíquicamente, ¿verdad? Porque no fue que llamáramos a la mamá a terapia, de cómo ella podía manejar, explicar qué pasaba desde el punto de vista de otro lado y cómo pudo resignificar esa experiencia. Yo no se lo dije, ¿no? Pero ella tomó una situación de riesgo y se aventuró y una vez fue capaz de hablarle a su mamá, ¿verdad? Y decirle. Y con tan buena suerte, ahí sí, para ella y para mí también, porque no, yo no le había dicho que hiciera eso, pero lo hizo que la mamá respondió, ¿verdad? Sí fue de reír en ese momento. Se salieron las lágrimas y le dijo, sí, discúlpame si no estuve tan atenta, si no fui tan cariñosa cuando tú eras chiquita. Realmente no fue mi intención. Yo quería hacer algo diferente para ti te prometo que lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces fue sumamente significativo para la paciente, ¿no? Eso no. Ya por eso pudimos entrar después a creación de nuevas narrativas de problemas actuales. Y les puedo contar qué ha pasado hasta el momento, hasta la fecha del día de ayer, ¿verdad? Podríamos decir. Lleva 2 años sin recaídas, ¿no? Y esto, acá solo era un poquito de demostrarles cuánto de punteo de depresión y que había obtenido al inicio de las sesiones y después de 20 semanas de estar en tratamiento, ¿no? Donde definitivamente pues la depresión se había eliminado en esta escala. Y el segundo caso, que ya vamos a ir terminando, es ya un caso que sí ya comencé yo desde el inicio, podríamos decir, sin tratamiento previo con EFIT. Es una cliente femenina de 21 años de edad, soltera, estudiante, que consultó por depresión de 4 años de evolución. Y en su historial, lo cual me prendió también a mí la idea de mejor hacer EFIT, fue mucha historial de acoso escolar, abuso sexual en la infancia. De hecho, era una persona muy retraída y que somatizaba mucho, ¿no? Parecía de rinitis alérgica, alergia nerviosa en la piel y había tenido un tratamiento psicoterapéutico previo que fue posteriormente al revelarse el abuso sexual de características como más psicodinámicas, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, en esta pacientita que todavía la sigo viendo, llevamos 14 sesiones. En la etapa 1, el objetivo fue que logramos que ella reconociera la estrategia evitativa, ¿no? Todas aquellas circunstancias de bullying que sufrió o el mismo abuso sexual que la hacían estar como más retraída y que por supuesto contribuían al aspecto depresivo. Y actualmente estamos en etapa 2, que es la reestructuración y la resignificación. Y para ella el punto más importante y cardinal que sumó y le salta es el acoso escolar, o sea, las burlas o el aislamiento social que fue víctima en la escuela y el mismo abuso sexual. En el momento actual, que podríamos decir, digamos, 16 semanas, sus síntomas depresivos, que al inicio en la escala Montgomery-Åsberg estaban en 35 puntos, casi como un nivel severo, podríamos decir, a las 8 semanas habían disminuido a 23, ya estaba a un nivel moderado, y a las 16 semanas de tratamiento, pues estamos en 11 puntos, ese ya es un nivel leve. Entonces, en este caso, que todavía pues estamos construyendo, pues para nosotros ha sido pues, altamente aplicable, podríamos decir, y sobre todo por las características personales de ella, ¿no? Entonces, ya terminando, ya vamos a ir terminando, ya solo nos quedan 2 diapositivas. Este video sí se los quiero presentar porque a mí me encanta, ¿verdad? Estamos hablando de que el apego tiene un factor protector definitivamente para depresión y jugamos con eso en el EFIT para ayudar a nuestros pacientes y también jugamos con eso para cambiar la química de nuestros pacientes. Por supuesto, hay pacientes que hay que medicar, aquellos que padecen de depresión durante años, tienen un nivel de depresión de moderado a grave o son muy recurrentes en la depresión. Pero también el tema de corregir el apego nos ayuda a modificar nuestra arquitectura neuronal y nuestro funcionamiento neuronal. Y sabemos eso porque nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que nos despedimos de acá. 始まりは幸せな戸惑いだった。
will show in every moment that we spend. Moving forward, there's no end. I can see the world is spinning carelessly. The road will lead us far away and back, you know. Go, go. I see the rising tide in you, and the sun is shining through. Each day I see a little more. In time you'll close the door in the dark, shine your light to show your spark. Find your moment, make your mark as you grow. Go, go. I'll watch you start to run as far as you can, just like sand in my hands. I know that you can stay. 始まりは太陽の匂いだった。来たの。I know, it's hard to take. This time apart can really ache. So while I learn to fly away, I love you each and every day in my heart. With every course I learn to chart, with every end there is a start, an ebb and flow. Go, go. Thank you for the love you share. You always made time to spare. I wasn't always so aware, but now I know just how you learned to set me free. I learned to be who I could be, and now I think I finally see the high and low. Go, go. Wherever I may go, you know I'll be fine. Over time I will shine. I'll make you proud of me. Ok. Bueno, el video termina que está frenando, pero es un anuncio de Toyota, ¿no? Que tiene una cuestión de frenos ahí, ¿no? Pero nos demuestra precisamente la importancia del apego a lo largo de toda nuestra vida. Y ahora sí, por último, los quiero dejar con una probadita de oxitocina, dopamina y serotonina en sus vidas, ¿verdad? Un breve ejercicio que no va a tomar más de 10 segundos y yo voy a tomar el tiempo, les digo. Todos, creo yo, los que estamos acá tenemos la suerte o la dicha de que de alguna manera en nuestra vida ¿Se fue el audio? No sé, creo que se le paró un poco el internet a Emilio. Estás en silencio, Norma. Se salió, yo me imagino que ya está entrando de vuelta. Sí, seguro va a entrar de vuelta. A lo mejor el ejercicio es ese, cómo reaccionamos ante la falta de nuestro Emilio. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para recuperarnos? Para ¿Cómo se nos ha paralizado el corazón? Ok. Ya Es el regresé para los desapego de 10 Emilio. segundos. Se El fue la luz desapego. acá en la clínica, entonces me interrumpí. Adiós, ya le pasó lo mismo que a mí. Ok. Entonces, ella
suerte de tener personas, sea la imagen de un ser espiritual, sea nuestros padres, sea un ser amado, sea un amigo, un mentor, que nos ayudó a superar adversidades y a estar donde estamos actualmente, ¿no? Como les decía, tener esa oportunidad de ayudar a otras personas en esta profesión linda en la que nos encontramos. Entonces, solo quiero tomarles 10 segundos de su tiempo para que cierren los ojos y traigan a su mente a esas personas que tenemos la dicha de haber tenido en nuestra vida. Yo voy a tomar el tiempo. Ok. Les aseguro que si esas personas que ustedes trajeron a su mente supieran lo importante que fueron para su vida y supieran que ustedes la trajeron a su mente, estarían muy alegres y complacidos con usted. O sea, estén acá en la vida terrenal o ya no estén, ¿no? Entonces, siéntanse dichosos de tener esas figuras de apego, ¿no? Entonces, eso es todo de la conferencia de depresión. Pues muchas gracias por la atención, ¿verdad? Gracias, Emilio, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Emilio. Gracias. Con gusto. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Emilio, hermoso. Obrigada. Muchas gracias, Emilio. Estuvo buenísimo. Una linda oportunidad. Maravilloso. Gracias, Emilio. Muy lindo. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, un privilegio poder escuchar esto. Mucho gusto. Un privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio y Norma. Un abrazo. Con mucho gusto. Ahí les estoy poniendo que el 21 de abril va a haber un evento bonus. Susie Franklin va a hablar con Maite Báez sobre, ambas van a hablar sobre violencia y cómo manejarla desde TFE. Maite Báez y Susie Franklin, y el tema va a ser violencia en terapia de pareja, cómo abordarla desde la TFE. Emilio, como siempre, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Con gusto. Ajá. Y yo tengo una duda, antes de que terminemos. En los casos que el doctor Quinto planteó, en el primer caso era una paciente que había estado medicada con antidepresivo. En la tercera recaída, cuando él ya la empezó a trabajar con la terapia focalizada en las emociones, ¿qué pasa con el medicamento? ¿Se descarta que sea una depresión biológica o comienza a disminuirse el mismo medicamento? Ahí es donde me entró a mí una duda. Muy interesante tu pregunta, Claudia. La respuesta es, estamos en un mismo paquete. Recuérdese la botellita. Entonces, sí. Definitivamente, sí sigue con tratamiento antidepresivo, ¿no? Pero la fortaleza que tenemos ahora es que a pesar de que ya finalizó terapia hasta el momento, y sigamos cruzando dedos, no ha presentado recaídas como las que tuvo al año, ¿no? Tiene más de 2 años de no presentar recaídas, ¿verdad? Entonces, la idea fue crearle una experiencia terapéutica diferente, con los disparadores que tenía ella más presentes en su vida, que eran precisamente los relacionales, ¿verdad? Gracias, doctor, le agradezco mucho. Sí, yo me había quedado con esa duda cuando usted en su exposición había hablado de que estaba la biológica y estaba la parte que era la de las conexiones y de los apegos y los vínculos. Claro. Por eso me quedé con la duda con ella si ella en algún momento podía haber sido algún tipo de depresión biológica. Uh-huh. Así que gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Uh-huh. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Emilio, muchas gracias. Yo aquí, Elizabeth. Con gusto, Elizabeth. Muchas gracias, tú como siempre. Qué dicha poder tener en medio de nuestra comunidad un médico psiquiatra con una calidad
tan importante y una sensibilidad tan bella que hace que se humanice esta ciudad, esta salud mental. La conferencia estuvo preciosa y la forma, lenguaje y la forma como lo fuiste haciendo paralelo con la terapia enfocada en las emociones de pareja e individual, hace que me quede a mí mucho más claro muchos conceptos. Muchas gracias, Emilio. Muy hermoso. Mucho gusto, con mucho gusto. Un abrazo. Con tanta sencillez y tanto profesionalismo. Gracias. Con mucho gusto, Elizabeth. ¿Ya vieron? Porque les dije que era mi catedrático de la U y les sigo diciendo doctor. Ve, claro. Y además preguntan en el chat que si van a subirlo y sí, Emilio la va a subir en el canal TFE Latino, EST Latino, en esta próxima semana. En Semana Santa la disfrutan. Sí, sí, sí. Descansan. Sí, espectacular. Ok. Pues un abrazo a todos y todas, ¿verdad? Perdón, Qué linda en el chat, perdón, doctor, que le interrumpa. En el chat, ¿sí? Cecilia López pregunta si todavía puede hacer una pregunta. Claro, usted sí. Claro. Muchas gracias. Perdón la interrupción. Gracias, doctor. Perdón que no ponga mi cámara, pues estoy un poco indispuesta. No tenga pena. Doctor, yo tengo un paciente que también pues es su paciente, yo se lo referí, que está en terapia de pareja, que con él me ha costado muchísimo porque tiene una depresión severa y recurrente, casi que toda su vida ha estado deprimido. Ha tenido muchos efectos adversos con la medicación antidepresiva y parte del ciclo negativo es obviamente sus síntomas de depresión, ¿verdad? Le detona a ella saber que él no hace nada, entre comillas, por su depresión, no hace ejercicio, no se toma la medicina, está completamente anestesiado emocionalmente, muchos problemas con su hijo, dice él que él no siente nada, ¿verdad? Y pues todos esos son los síntomas de depresión. He tenido mucho problema, ¿verdad? Porque no avanzamos en la terapia y precisamente porque la depresión no ha mejorado. Y es pues lo que los detona, ¿verdad? Mi pregunta es, o sea, él está tan afectado, ¿verdad? Por la depresión que no quiere hacer nada. Ejercicio, ni medicina, ni absolutamente nada. Pero es esa anestesia emocional, ¿verdad? De la que se habla, de que está todo alterado, las emociones, y que él está como paralizado, ¿verdad? Y no sé qué hacer porque pues he tenido sesiones individuales también con él, ¿verdad? Para explicarle, darle plan educacional, pues en pareja y con él, ¿verdad? De la importancia de la medicación y de que se trate la depresión, pero no hay ahí un avance. O sea, he querido terapia individual solo para él. Ha tenido muy mala experiencia, ha estado con 8 terapeutas, ¿verdad? Y él dice, yo no sé si yo no soy para psicoterapia o he tenido tan mala suerte, ¿verdad? Que yo sepa, jamás ha tenido TFE. Pero no sé qué hacer, ¿verdad? Porque estoy parada con esta pareja y no avanzan por obvias razones, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario o alguna sugerencia. Gracias, doctor. Definitivamente, Ceci, se mira como un caso bastante complejo, ¿no? Porque ahí sí lo que se necesita es ayudarle a superar la depresión y probablemente tomará medidas un poco más extremas en el caso de él. Pero en el punto en que se encuentra, yo no sé si ahí Norma me apoyas en esto, yo creo que hay que marcar el tema de la depresión tal vez no como estigmatizándolo como parte del ciclo de la pareja, de lo que está sucediendo ahorita, y irse tranquilo y lento, porque probablemente por el tema que mencionas de varios terapeutas y todo, muy probablemente tendrá me imagino yo, como muy dolido, muy dañado, no sabemos qué tendrá por dentro. Y estos casos de pareja, donde pues, hay una depresión como crónica, esto es como muy conveniente trabajarlo como que si fuera como una pareja con trauma. Entonces, trabaje toda esa etapa 1 con paciencia, siguiendo como si fuera un tratamiento de pareja con trauma, para que eso le allane el camino a poder darle el empujón final a terapia individual o que continúe su tratamiento antidepresivo, ¿no?
Y tal vez si le agrego un poquitito con esto que tiene todo el sentido del mundo, Emilio, recordemos que cuando hay dolor, cuando hay miedo, cuando hay tristeza de este tipo, la capacidad de empatía está francamente limitada. A veces la pareja siente es que no le importa, no me pone atención, es todo lo que está viviendo lo que lo tiene desconectado, no de ella, sino de todo lo importante y valioso que hay a su alrededor. Él ni siquiera puede conectar con él mismo. Entonces, poder validar el dolor y la angustia de esta mujer que está desesperada viendo a este hombre abandonado, a ese esposo que quiere a su lado y que no logra conectar con él de ninguna de las maneras que ha intentado, a pesar de buscar y buscar en diferentes lados un camino para reconectar. Entonces, validar este dolor de ella y poder quizás, si él sí acepta la terapia de pareja, reconocerle el estar acá, porque sí está, sí participa, pero hay algo más fuerte que él que no le permite darle a su mujer esto que su esposa está anhelando con tanta fuerza desde hace tanto tiempo. Y a partir de ahí poder verdaderamente ir poquito a poco, como decía Emilio, ayudándolos a encontrar esas fortalezas que como pareja han tenido, que puede ser el pequeño hilo del que nos podemos agarrar para luego ir reparando este dolor y esas heridas producto de esa desconexión tan fuerte en la que han caído, que la ha llevado a ella a sentirse tan sola y tan abandonada. Y a él tan en el hueco que parece que está metido, que no puede salir, porque es un hombre que ha luchado por lo que dices, es una pareja que sigue buscando, pero que además fisiológicamente el cuerpo le juega una mala pasada porque tampoco le caen los antidepresivos. Entonces, es un caso duro, ¿verdad? Difícil. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto, Ceci. Bueno, nos despedimos, Norma. Nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, de verdad, es un placer. Gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este almuerzo para nosotros en este lado del mundo y en la noche para los que están del otro lado del mundo. Nos vemos pronto. Sí. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao.